Hola a todos. Muchas gracias por acudir a esta sesión en el que vamos a hablar del futuro del trabajo en la era cloud. Eh, Quería primero presentarme. Mi nombre es Mike Mingo, soy responsable de Offering e Innovación en el Grupo Servan. En el Grupo Servan llevamos desde el 2003 haciendo proyectos en España. Iniciamos en España las operaciones. Actualmente tenemos presencia también en Estados Unidos y Latinoamérica. Y nada, quería empezar esto viendo o dando un poco de contexto sobre qué es la ciberseguridad. Al final, por muy planeado que tengas algo, eh, se ha demostrado que nunca es suficiente, ¿no? Vamos a abordar la ciberseguridad entendiendo qué es la seguridad y de un punto de vista, entiendo, un poco didáctico, eh, porque por más altos que tengamos los muros, por muros entiéndase las sistemas de protección en las empresas, al final las vulnerabilidades, como hace 3.000 años se demostró en Troya, entran por la puerta. Es decir, puedes ponerlo 7 metros más alto, pero va a entrar por la puerta, ¿no? Aquí os voy a dar un dato. En los ataques registrados a pymes, vemos que el 66% o 2/3 de ellos no tienen que ver con dispositivos, no tienen que ver con tecnología, tienen que ver con personas, ¿no? Serían ataques de phishing, de social engineering o de directamente robo de credenciales, ¿no? Lo cual nos da a entender que esa seguridad ya no es centrada en los dispositivos o en los muros, sino que ahora ya debemos ampliar esas miras, ¿no? Como que el perímetro se amplió. En cuanto a tipos de seguridad, yo destacaría que esto es un ciclo completo, es un ciclo continuo, ¿no? Eh, por supuesto está la seguridad perimetral, pero siempre hay un ciclo, un círculo virtuoso en el que tenemos que tener procesos también seguros, detección de patrones conocidos y no conocidos, ¿no? Comportamientos extraños. Bueno, es un poco la visión de la seguridad según nuestro punto de vista. Desde Servan lo afrontamos en tres fases. Cualquier assessment, cualquier proyecto de ciberseguridad. Uno sería el análisis y es ver y descubrir vulnerabilidades. Insisto, pueden ser en sistemas, pero pueden ser también en procesos, personas, bueno, otro tipo de vulnerabilidades. Pasamos al remediación, de la cual salen proyectos y salen acciones de corrección de esos problemas detectados. Luego esa implementación puede ser a veces la propia empresa. Tenemos clientes grandes que tienen equipos capaces de implementar esa remediación o a veces se subcontrata a terceros, ¿no? Pero luego es muy importante el cumplimiento continuo, es decir, que luego esas políticas queden ahí ya guardadas, ¿no? Y se monitoricen continuamente. La ciberseguridad, como todos sabemos por el evento de marzo de 2020, que no voy a nombrar, pues hubo un cambio radical. Las empresas antes tenían cierta tendencia a trabajo flexible, trabajos de la casa, pero todo cambió, ¿no? Y ese cambio lo que hace es exponer mucho más a las empresas. Ahora mismo las empresas están mucho más expuestas para bien y para mal. Para bien porque sus sistemas son más accesibles desde cualquier sitio, pero para mal porque los malos también están atentos a esto, ¿no? El crecimiento va a ser exponencial. Se tiene una estimación de triplicar el coste o las pérdidas por crímenes de ciberseguridad, ¿no? en 10 años. Para mitigar esto necesitamos control, gobierno de control, necesitamos prácticas o mejores prácticas de ciberseguridad, herramientas, por supuesto, pero también, decíamos antes, necesitamos concienciación de las personas, necesitamos que las personas, pues eso, no escriban la password en un post-it de la pantalla, ¿no? Dices, bueno, pues más seguro que tengo ese sistema, pones la password en el post-it y ya está, se acabó tu muro, ¿no? En marco de gobierno y control no me voy a extender, simplemente comentaros que sí hay estándares. Esto es una creencia que desde el mundo, fuera del mundo de ciberseguridad, se piensa que es un poco artesanal y yo diría que lo que es más artesanal es precisamente el hacker. El hacker siempre te busca la vuelta, ¿no? Pero para cumplir con estándares sí hay ciertas entidades que regulan
buenas prácticas, ¿no? de ciberseguridad y te puedes atender a ellas. Por supuesto, comparten buenas prácticas, tienen, pues renuevan mucho sus políticas para que sean fiables, ¿no? Antes comentábamos los servicios o las herramientas específicas. Nosotros recomendamos que estas herramientas son muy complejas y es muy cambiante además la ciberseguridad. Nosotros recomendamos que se deje en manos de los expertos, ¿no? Es como el que compra un Ferrari y no sabe conducir. Son soluciones buenísimas, por sí solas no son tan buenas. Necesitan mucha configuración y hay empresas que son especializadas en este tipo en el manejo de este tipo de herramientas que proporcionan a la empresa, pues eso, la tranquilidad mental de que están en buenas manos, están monitoreados 24/7, ¿no? La plataforma de concienciación quiere decir, antes lo hemos mencionado, pues nosotros no solo tenemos que poner énfasis en sistemas, sino también en personas. Existen y nosotros aplicamos una serie de pruebas, aparte de los penetration tests y demás pruebas, ya a personas. Vamos a lanzar una campaña de phishing falsa, a ver cuántos pican, ¿no? De ahí obtenemos, por supuesto, información, reportes personalizados y demás. Entonces, nuevamente, personas, procesos, más que sistemas. Pero no nos podemos quedar solo en eso. La ciberseguridad no es solamente el acceso, los sistemas, los hackers y demás, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes un problema y pierdes la información, ¿no? Aquí vamos a destacar dos servicios. Uno sería el backup o copia de seguridad, como es conocido. Y a día de hoy existen soluciones muy, muy buenas en este ámbito que permiten a veces a dos niveles, es decir, de un data center primario al secundario hacer un backup, porque al final es más rápida la comunicación, de un nivel o ciertos datos, y otros datos que no requieran tanta inmediatez se pueden desbordar a nube, ¿no? A una nube pública como Azure o Google Cloud. Insisto, estos ya por si resulta que recibo el golpe, ¿no? Nosotros siempre recomendamos tener en este tipo de sistemas. Backup sería solamente el respaldo de aplicaciones y de datos, ¿no? Si vamos a continuidad de negocio como tal y de que mi empresa no se puede parar, debemos ir a soluciones de disaster recovery o recuperación ante desastres. Y recordemos que el desastre no es solo desastre natural, puede ser un ciberataque que se hayan adueñado de mis máquinas y entonces tenemos que tener una infraestructura normalmente replicada, si no al 100%, replicada al menos, que sea capaz de levantarse y seguir con la operación, ¿no? Usualmente, por si el desastre es natural, pues es distante, ¿no? No se puede tener replicada la infraestructura a 2 cuadras, ¿no? O a 2 kilómetros. Bueno, normalmente con cierta distancia. En esto suelo destacar que en Disaster Recovery lo que vemos como tendencia proporciona un ahorro importante a nuestros clientes es el Disaster Recovery as a Service. Es decir, ir hacia la nube y pagar por un entorno de Disaster Recovery. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el cloud no pagamos cuando no estamos computando, es decir, no estamos pagando esa capacidad ociosa. Si nosotros un entorno DDR lo tenemos físicamente en nuestro data center montado, quiere decir que hay máquinas esperando a ser levantadas, ¿no? Pero las máquinas están pagadas y el espacio que ocupan también y la electricidad. En este esquema de Disaster Recovery as a Service o en cloud, esas máquinas están dormidas y no están consumiendo. Es decir, tenemos ahorros importantes, ¿no? Hasta un 50% en este tipo de Disaster Recovery as a Service. Un par de métricas interesantes, sin entrar en lo técnico, pero que tenemos que tener en cuenta cuando implantamos un Disaster Recovery, sería el Recovery Point Objective y el Recovery Time, Objective, que es con qué frecuencia debo hacer la réplica, si es una vez al día, si puedo sobrevivir sin un día de datos, esa es la pregunta que me tengo que hacer, o si un día de datos ya me hace perder el negocio, o tiene que ser a la hora o al minuto, ¿no? Y luego saber, en caso de desastre, cuánto tiempo necesito para poner en marcha mis sistemas, ¿no? Sabemos que hay empresas
que su tesorería, por ejemplo, en un banco a lo mejor no dura ni 2 días, ¿no? Entonces dices, tengo implantado un sistema buenísimo de disaster recovery. Si hay un desastre, tardo 5 días en levantarlo. Bueno, en 5 días no hay empresa que levanta los servicios, ¿no? Entonces, bueno, solo por destacar ese par de datos que son algunos de los que nosotros medimos con nuestros clientes, ¿no? Vamos a hablar, por terminar, de la seguridad del puesto. Hemos visto infraestructura, datos o procesos y ahora vamos a hablar del puesto de trabajo. Al final, el acceso desde el puesto de trabajo es lo que realmente se revolucionó, ¿no? Con esta nueva era desde marzo de 2020. El acceso remoto se convierte en natural. Ahora ya, de hecho, ahora el regreso, afortunadamente, hacia los puestos de trabajo, bueno, nos hemos dado cuenta que el entorno híbrido funciona y se debe impulsar, ¿no? Aquí, factores como Multifactor Authentication o MFA, biometrías y demás. Algo que nosotros hemos visto en el mercado y que sí a comentar es la diferencia o la evolución entre el offline en el que yo iba a trabajar y tenía trabajo y cuando me iba no, que era antes. La revolución del VPN, que fue una solución rápida de, bueno, el laptop corporativo me lo llevo y conecto por VPN, y la solución de virtualización, o VDI, que es la que nosotros estamos recomendando y en donde somos líderes, ¿no? Que sería virtualización, que me permite desde cualquier dispositivo. Termino diciendo que la monitorización continua de nuevo as a service en una era cloud, nosotros desde nuestro conocimiento y experiencia, recomendamos que los sistemas como SIEM, que son análisis de logs y demás, sean como servicio, sean as a service. Dejemos a los profesionales que hagan su trabajo. Son sistemas muy complejos. Ahí veis que el SOC o Security Operations Center, as a service, hay empresas que ofrecen todos los paquetes de seguridad y tienen una monitorización 24/7, ¿no? Nosotros recomendamos ese tipo de soluciones. Así que nada, agradezco mucho la atención. Yo solo quisiera terminar con unas conclusiones y con lo importante de nuestra visión de la seguridad del dato, ¿no? Como sabemos, en la nueva realidad no es opcional ir hacia soluciones de ciberseguridad y no hay empresa pequeña tampoco para eso. No puedes decir, "No, soy una pyme de 5 empleados". Bueno, 5 empleados te pueden hackear y te puedes quedar sin empresa. Ese es el mensaje un poco, ¿no? No son soluciones de millones de dólares o millones de euros, hay soluciones a medida, ¿no? Pero siempre debemos tener en cuenta esa seguridad, ¿no? Insistimos que los muros no son más altos, los muros, y protegen más. O sea, a veces, y en la mayoría de las ocasiones, es más importante procesos, es más importante tener las herramientas adecuadas, ¿no? Y sobre todo un sistema de monitorización continuo, ¿no? No solamente el acceso y las passwords es lo importante, sino qué pasa en caso de desastre. Normalmente soluciones de backup, de disaster recovery, es decir, tener un business continuity plan, un plan de continuidad de negocio es importante, insisto. Aunque tu empresa tenga 3 trabajadores, mejor que lo tengas así sea en un Word, así sea en la cabeza, pero lo debes tener. Esto, y nada, hay 3 frentes que quisiera concluir, entonces, que son en la seguridad debemos cuidar la infraestructura, es decir, los sistemas tienen que ser seguros, los muros tienen que ser más altos, porque si no, no hay seguridad, pero no solo los muros. Los datos, como hemos dicho, recuperación ante desastre y tiempo de recuperación. Y el puesto de trabajo. Nosotros desde Servan recomendamos la flexibilidad que ofrecen sistemas de virtualización frente a VPNs. VPN está bien, pero tiene ciertas limitantes que creemos que desde un punto de vista de seguridad conviene más soluciones tipo virtualización, ¿no? Así que nada más, muchas gracias por la atención y espero estén en contacto. Ahí les pasa mi contacto la gente de la organización. Muchas gracias por el tiempo. Hola a todos.